Hola, curiosas y curiosos. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Y ojo, que las de esta semana están más que interesantes. TikTok es el protagonista de esta ocasión, con nuevas estadísticas demográficas que te sorprenderán y también otros datos sobre sus eliminaciones de vídeos. Facebook también trae nuevas actualizaciones a su Messenger y regulaciones de contenido para evitar las noticias falsas, al igual que Twitter. Instagram incorporará nuevas funciones a sus Reels. Google planea un cambio brutal en YouTube para hacer ventas dentro de la plataforma. Y LinkedIn tendrá características distintivas en sus stories. Vamos, ya ves, unas noticias muy pero que muy chulas. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! El 67% de los usuarios de TikTok tienen más de 25 años. TikTok es una red social para gente muy joven. Esta afirmación, que seguramente hayas escuchado en numerosas ocasiones durante los últimos años, ya parece carecer de sentido. Así lo señala el informe de Power of TikTok que ha elaborado la consultora Kantar. Teniendo en cuenta los datos demográficos de más de 67.000 usuarios de la red social en todo el mundo y las analíticas de 60 retos con hashtags patrocinados por marcas en la plataforma, con el objeto de determinar el valor del contenido generado por el usuario en TikTok. El dato que aporta el estudio es claro y hará cambiar la percepción de muchos responsables de marketing. Y es que el 67% de los usuarios de TikTok a nivel mundial está por encima de los 25 años. Y así vemos que la audiencia global es más amplia de lo esperado, ya que el 32% de los usuarios globales que interactuaron con estos retos patrocinados tiene entre 25 y 34 años, mientras que el 35% tiene más de 35 años. TikTok ha eliminado 105 millones de vídeos en el primer semestre de 2020. Muchos acceden a TikTok sin hacer mucho caso a sus estrictas normas de uso, que deben ser seguidas para evitar que una cuenta sea cerrada, bloqueada o penalizada. Estas reglas prohíben realizar, promover o mostrar contenido que pueda ser considerado violento, aterrador, agresivo, ofensivo o de mal gusto para otros. Pero también existen otras acciones que no se pueden llevar a cabo. Así que nunca está de más revisar las normas de uso para que TikTok no elimine un vídeo tuyo y que se sume a los más de 100 millones que ya se han sacado de la plataforma este año. Google trabaja con Shopify para convertir a YouTube en su nueva apuesta por el e-commerce. De acuerdo con un informe de Bloomberg, Google trabaja con Shopify para permitir a los millones de usuarios de YouTube realizar compras de artículos que pueden ver en los vídeos de su plataforma, como pueden ser las reseñas de productos, vídeos de unboxing, tutoriales y prácticamente cualquiera de los contenidos que se comparten. El comunicado asegura que Shopify podría configurarse para desempeñar un papel importante en la construcción de la oferta de e-commerce para YouTube, mientras un portavoz de la plataforma de vídeos de Google confirmó que la compañía se encuentra probando estas funciones. Sin embargo, por ahora solo está en fase experimental. De acuerdo con el portavoz, los creadores de contenido podrán tener el control sobre qué productos se etiquetarán en sus vídeos. Instagram lanza 3 nuevas funciones en Reels que ya existían en TikTok. Desde su lanzamiento, Instagram ha ido incorporando nuevas funcionalidades para mejorar el rendimiento de una herramienta que no termina de despegar. Recientemente incorporó 3 cambios, como la posibilidad de crear vídeos de hasta 30 segundos, duplicando así su duración inicial. Ahora permitirá salvar los audios de otros Reels, tal como en TikTok, compartir páginas de audio y también habilitarán un navegador de audio para que cada usuario elija la música que quiera añadir a su vídeo. Facebook prohíbe los anuncios antivacunas. La medida de la red social está dirigida a eliminar informaciones falsas que puedan dificultar el trabajo de los organismos de salud pública. Desde Facebook se han mostrado claros. Nuestro objetivo es ayudar a que los mensajes sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas lleguen a un grupo amplio de la población, a la vez que prohibimos los anuncios con información falsa que puedan dañar los esfuerzos de salud pública.
La intención de Facebook es seguir permitiendo un debate sobre cómo deben gestionar los gobiernos el desarrollo y administración de las vacunas, pero impedir que haya voces que llamen directamente a la población a no vacunarse. Asimismo, también se prohibirán las publicaciones que nieguen o pongan en duda la existencia del Holocausto. Nuevo Facebook Messenger. La alternativa a WhatsApp se renueva. Las novedades se centran en el diseño y el aspecto de la aplicación más que en el funcionamiento, empezando por un nuevo icono con clara influencia del resto de aplicaciones de Facebook. Así, con un degradado de color desde el naranja hasta el azul, ahora es más moderno y encaja mejor con las tendencias actuales y que Facebook llama el futuro de la mensajería. Messenger ahora también permitirá crear stickers o pegatinas a partir de una foto selfie. Así, después de hacernos la foto, podemos incorporar efectos y poner objetos como gafas de sol. Facebook afirma que 10 millones de personas personalizan sus chats cada día. Así que ven a esta una función muy importante. Ya veremos si así pueden hacerle más competencia a WhatsApp, que lidera el mercado, sobre todo, o al menos en España. Las grandes empresas de redes sociales buscan nuevos talentos. Sí, Facebook presenta más de 1000 vacantes para distintos perfiles en sus diferentes sedes y delegaciones alrededor del mundo. Instagram unas 50, WhatsApp 39, YouTube más de 60 y TikTok llama la atención con más de 1200 vacantes. Así que si te gustaría trabajar en este sector, pues hay bastantes opciones en distintas áreas. Quizás la que requiere menos experiencia y solo el manejo de un segundo idioma es el puesto de moderador de contenido. Ojo que en Barcelona ya TikTok emplea centenares de estos moderadores, en un trabajo que tiene un desgaste psicológico importante, pues se trata de ver todo el contenido inapropiado que es subido a la red social, que en muchos casos es bien desagradable o hasta traumático. Las stories de LinkedIn se pueden ver de forma anónima. En la mayor parte de las redes sociales que las integran, las stories no se pueden ver de forma anónima. Sin embargo, en LinkedIn, las historias tienen una peculiaridad. Se pueden visitar así, de forma anónima. Y esta va a ser seguramente uno de sus principales atractivos. De momento, las stories de LinkedIn están disponibles únicamente en 4 países. Y desde la semana pasada, tras el rediseño de la red social, se están empezando a desplegar también en los Estados Unidos. Igualmente, su llegada al resto de territorios es inminente, ya que Microsoft, compañía propietaria de LinkedIn desde 2016, ha señalado que el nuevo diseño, que se está implementando por fases, estará disponible en todos los países de los más de 700 millones de usuarios de LinkedIn hasta mediados de noviembre. Twitter cambia los retweets para evitar su uso compulsivo y la difusión de bulos. Uno de los cambios consiste en una alerta que la plataforma mostrará a los usuarios cada vez que traten de retuitear un mensaje que contenga información considerada engañosa sobre la COVID-19, vídeos y fotografías manipuladas o desinformación sobre las elecciones de los Estados Unidos. Así, a partir del 20 de octubre, Twitter modificará el proceso de todos los retweets con el objetivo de alentar a los usuarios a añadir sus propias opiniones en lugar de simplemente compartir lo que otros publicaron. Esta medida permanecerá activa hasta la semana de las elecciones de los Estados Unidos, que se celebrarán el martes 3 de noviembre, tras la cual la compañía evaluará si debe implementarla a largo plazo. Con esta modificación, la red social espera animar a todo el mundo a considerar por qué está amplificando un tweet y aumentar las posibilidades de que la gente añada sus propios pensamientos, reacciones y perspectivas a la conversación. Twitter quiere humanizar el debate. Con la nueva función de las notas de voz en Twitter, varios expertos coinciden en que la intención detrás de todo esto es que se reduzca la polarización, los comentarios ofensivos y confrontativos y se humanicen los debates. Y es que es lógico que en un texto de 140 caracteres se pueden perder muchos matices de la comunicación y que cualquier comentario suene más tosco y bastante más agresivo de lo que realmente es. La utilización de las notas de voz puede ayudar a que los conflictos se reduzcan y se humanicen los debates, pero es una función con varios contras y que aún no cala en los usuarios. ¿Y tú, la has usado alguna vez? Bueno, pues eso es todo por esta semana. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha impresionado más? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Y ya sabes, todos los lunes subo noticias, así que la próxima semana más y mejor. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que es brutal.
Y si no eres suscriptor, pues no sé, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.